Cada noche, millones de personas mayores realizan uno de los actos más peligrosos de su vida. Se levantan de la cama y van al baño. Precisamente este breve trayecto de unos pocos metros envía cada año a cientos de miles de personas a la sala de urgencias. Ingenieros chinos decidieron destruir este problema de forma radical. No mejorar el inodoro, sino repensar por completo qué es en esencia. Lo que crearon no encaja en ninguna categoría habitual. Y si tienen razón, el sistema que la humanidad ha utilizado sin cambios durante 250 años podría estar al borde de desaparecer. Imagine, las 3 de la madrugada, una habitación oscura, el suelo frío, las piernas que no responden. Usted extiende la mano hacia un botón y en lugar de levantarse y caminar, simplemente espera unos segundos. El dispositivo viene hacia usted por sí solo. Lo usa justo al lado de la cama. Luego se limpia solo. Regresa a su estación de carga y se queda en silencio hasta la próxima vez. Sin ayuda de otra persona. Sin riesgo de caídas. Sin pasillo en la oscuridad. Esto es exactamente lo que sabe hacer el dispositivo llamado Xiaoban, que una empresa china presentó en una gran exposición en Shanghái en 2026. Por fuera, es una pequeña silla con ruedas. En esencia, es un inodoro autopropulsado con un sistema de limpieza autónomo. Se le llama con la voz o pulsando un botón. Se acerca. Después de usarlo, sella herméticamente los desechos en una cámara interna. Se dirige por sí solo a una estación de acoplamiento conectada al alcantarillado del hogar y allí un triturador especial procesa silenciosamente todo el contenido, tras lo cual el dispositivo se enjuaga por dentro, repone su reserva de agua y carga la batería. La participación humana es cero. Si en la casa no hay una estación de acoplamiento con tuberías, existe un modo alternativo. Un pequeño mecanismo incorporado bombea él mismo los desechos hacia un inodoro convencional. Esto significa que incluso en hogares sin infraestructura especial, el dispositivo funciona. Por dentro tiene un bidé caliente, secado con aire cálido y una lámpara ultravioleta para desinfectar después de cada uso. Un filtro de carbón y una pantalla protectora bloquean los olores. Los reposabrazos y el respaldo garantizan la seguridad. Los botones son grandes, pensados para dedos débiles o rígidos. El precio ronda los 29,000 yuanes, aproximadamente $4,000, comparable a una buena lavadora. Pero, ¿por qué precisamente China crea esto justo ahora? La respuesta está en la catástrofe demográfica que se desarrolla en el país desde hace ya varias décadas. En China hay más de 223 millones de personas mayores de 65 años. Esto representa alrededor del 16% de toda la población y esa proporción crece rápidamente. Según pronósticos de varios investigadores, dentro de tan solo 10 años, más del 30% de los habitantes del país superará ese umbral de edad. Al mismo tiempo, en China hay más de 320 millones de personas mayores de 60 años. La raíz de la crisis está en la política de hijo único, que estuvo vigente durante más de 35 años. Quienes crecieron como hijos únicos en la familia son ahora adultos con trabajo y familias propias. Y por cada uno de ellos, puede haber 2 padres envejeciendo y 4 abuelos mayores. Sencillamente no hay suficientes jóvenes. Los científicos llaman a esto la crisis del cuidado. La necesidad de ayuda crece cada día, mientras que las personas capaces de brindarla son cada vez menos. Ahora sume a esto una estadística que resulta inquietante. Según datos del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, alrededor del 80% de las caídas entre personas mayores ocurren precisamente en el baño. Los Centros para el Control de Enfermedades registran alrededor de 235,000 consultas de emergencia cada año debido a lesiones en el baño, la mayoría relacionadas con caídas. Entre las personas mayores de 65 años que sufren lesiones en el baño, aproximadamente 1 de cada 3 se fractura un hueso. Entre quienes tienen más de 85 años, casi el 40% termina hospitalizado. Y el punto más peligroso no es la ducha. Es el momento en que una persona se sienta en el inodoro o se levanta de él. Especialmente de noche, cuando el cuerpo aún no ha despertado del todo, el equilibrio está alterado y el suelo está frío y duro.
La distancia entre la cama y el baño puede ser de apenas unos metros, pero para una persona con piernas debilitadas o con el sistema vestibular alterado, esa distancia a veces resulta fatal. Una fractura de cadera significa cirugía, meses de rehabilitación y, con frecuencia, la pérdida total de la independencia. Xiaoban ataca precisamente ese tramo. Elimina el trayecto, elimina el riesgo y al mismo tiempo libera al cuidador de la parte más pesada del trabajo, la necesidad de encargarse manualmente de los procedimientos de higiene en medio de la noche. La persona que ayuda queda disponible para lo que la máquina no sabe hacer: conversar, escuchar, simplemente estar cerca. En 2023, 17 ministerios del gobierno chino se unieron para acelerar el desarrollo de robots de asistencia para el cuidado de personas mayores. Xiaoban no es un experimento aislado de una startup, es parte de una estrategia estatal. Pero esto es solo la mitad de la historia. Mientras unos ingenieros construían un inodoro capaz de desplazarse, otros investigadores chinos trabajaban en algo aún más radical: un inodoro que no necesita tuberías en absoluto. Este proyecto comenzó en 2011, cuando la Fundación Bill y Melinda Gates lanzó una iniciativa llamada Reinventa el Inodoro. La fundación invirtió en ella más de $200 millones. El objetivo es crear un dispositivo que procese los desechos de forma segura, sin alcantarillado, sin agua corriente y sin conexión a la red eléctrica. 2 empresas chinas participan en este proyecto desde el principio. Una utiliza bacterias combinadas con membranas especiales para purificar el agua. La otra, bacterias más reacciones electroquímicas. Ambas soluciones caben en una carcasa del tamaño de un inodoro común, procesan los desechos en el mismo lugar y devuelven el agua purificada al sistema para la siguiente descarga. Los dispositivos ya han sido probados en distintas condiciones climáticas por toda China, en parques, templos, escuelas, así como en baños públicos en Durban. Las pruebas se realizaron conforme a un estándar internacional para inodoros sin conexión al alcantarillado. ¿Por qué es esto importante? Porque, según datos de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, a partir de 2024, alrededor de 3.400 millones de personas en el planeta carecen de saneamiento seguro. Esto es, más de 4 de cada 10 habitantes de la Tierra. Alrededor de 354 millones de personas no tienen acceso a ningún inodoro en absoluto. La OMS asocia alrededor de 1.400.000 muertes anuales con un saneamiento deficiente. Ahora, junte estas 2 líneas de desarrollo. Xiaoban plantea la pregunta: ¿y si el inodoro no tuviera que quedarse fijo en un lugar? Los inodoros sin tuberías plantean otra: ¿y si el inodoro no necesitara tuberías ni agua en absoluto? Ambos atacan el mismo supuesto que nadie ha cuestionado en 250 años. El inodoro de su casa funciona según un principio inventado en el siglo XVIII. El primer inodoro con descarga de agua lo construyó un inglés a finales del siglo XVI, para sí mismo y para su madrina, la reina Isabel I. El problema entonces era real. La gente usaba orinales y pozos negros, y no existía ningún sistema para evacuar los desechos con agua dentro de la casa. Pero el primer diseño tenía un defecto serio. El tubo bajo la taza conducía directamente al pozo, y el olor regresaba sin obstáculos a la habitación. Con esto se convivió durante casi 200 años. La solución llegó en 1775 de manos de un relojero escocés. Ideó un tubo en forma de S. La curva retenía un pequeño volumen de agua que actuaba como tapón, bloqueaba el paso de los olores sin impedir la descarga. Sin motores, sin válvulas, solo la forma del tubo. Ese mismo sifón en forma de S está en su inodoro en este preciso momento. Desde entonces se añadió cerámica más lisa, descarga doble, asiento calefactado, bidé incorporado e incluso altavoces Bluetooth. Pero el principio de funcionamiento no ha cambiado ni un ápice. El inodoro sigue firmemente atornillado al suelo, sigue requiriendo tuberías en las paredes y alcantarillado en el exterior, y sigue exigiendo que usted mismo vaya hasta él. Ahora, para ser honestos, veamos en qué punto se encuentra todo esto en este momento. Xiaoban es un producto que realmente funciona, no un concepto sobre el papel, pero es la primera versión de una sola empresa,
Y las primeras versiones siempre tienen imperfecciones. Aún no se han publicado pruebas independientes sobre la duración de la batería. No se han anunciado fechas de lanzamiento al mercado fuera de China. Algunas fuentes indican que el usuario podría necesitar de todos modos ayuda para sentarse en el dispositivo, es decir, todavía no se logra eliminar por completo al cuidador. El precio de $4,000 está justificado funcionalmente, pero para muchas familias que ya cargan con gastos de cuidado es una suma considerable. También existe la cuestión de la confianza. Incluso si el dispositivo funciona a la perfección, ¿aceptará su abuela, que ha vivido 60 años en la misma casa, que un robot se acerque a su cama por la noche? Esto no es un problema de ingeniería, es un problema de confianza. Ningún sensor lo resolverá. La gente necesita tiempo. Los inodoros sin tuberías también enfrentan barreras reales. Una cosa es lograr que un dispositivo funcione en el laboratorio. Otra muy distinta es fabricar miles de unidades que funcionen de manera confiable durante años en condiciones de calor tropical, lluvias monzónicas o heladas siberianas, sin red eléctrica y sin mantenimiento técnico. Y aún así, precisamente ahora, vale la pena prestarle atención. Porque por primera vez en 250 años, ingenieros serios con financiamiento real están planteando públicamente la pregunta: ¿por qué el inodoro tendría que estar sujeto al suelo y a las tuberías? Si el inodoro no está atado a un lugar, cambia la arquitectura de los edificios. Los baños se pueden colocar donde resulte cómodo para las personas y no donde llegan las tuberías. Si el inodoro no necesita alcantarillado, cambia la planificación urbana. Las redes de drenaje son una de las infraestructuras más costosas que construyen las ciudades. Sin ellas, se puede proporcionar saneamiento en zonas tras inundaciones, en bases militares en lugares de difícil acceso, en estaciones de investigación en la Antártida, allí donde las tuberías nunca llegarán. Las mismas tecnologías de navegación que permiten a Xiaoban esquivar los muebles en el dormitorio, mañana podrían controlar dispositivos que entreguen medicamentos, recojan la ropa o traigan comida a quienes no pueden levantarse de su silla. El inodoro es solo la primera aplicación. La plataforma es más amplia. Los grandes cambios tecnológicos rara vez parecen una revolución en el momento en que comienzan. Primero, una patente que nadie lee. Luego, una máquina extraña en una exposición de una ciudad de la que la mayoría de la gente nunca oyó hablar. Y después, un día, algo cotidiano que usted nunca pensó en cambiar simplemente desaparece. Y usted se pregunta, ¿por qué no ocurrió antes? Puede que Xiaoban no sea el dispositivo que reemplace al inodoro, pero puede convertirse en el dispositivo que demuestre que el inodoro puede ser reemplazado. Y a veces, eso es precisamente lo más importante. Si este video le resultó interesante, dele like y suscríbase al canal para no perderse el próximo episodio. Y aquí está la pregunta que quiero dejarles. El inodoro no ha cambiado en su esencia durante 250 años, y ahora se está reinventando desde cero. ¿Qué otro objeto cotidiano de su casa podría ser el siguiente? Escríbanlo en los comentarios, yo leo cada uno.